La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. Saludo a mi compañero en cabina, Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo episodio. Hoy abordamos uno de los capítulos más oscuros y determinantes del conflicto armado colombiano, una historia de violencia, poder económico y una transformación de una zona del territorio que marcó el rumbo de nuestro país. En la década de los 90, la región de Urabá, esa esquina estratégica de Colombia, se convirtió en el epicentro del conflicto armado. No era solo un enfrentamiento más entre insurgencia y fuerza pública, era el laboratorio donde tendría origen el paramilitarismo, financiado por grandes capitales, con una estrategia militar depurada y una ambición desmedida por el control total del territorio y de su población. Nos acompaña Matías Fossati, autor del artículo Así se tomó la mejor esquina de América, Historia política de la conquista paramilitar del Urabá antioqueño 1994-1997, un estudio que indaga en archivos judiciales y fuentes primarias para develar la alianza entre hombres armados, empresarios y políticos, que reconfiguró el mapa de la violencia en Colombia. Bienvenido, Matías, muchas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Muchísimas gracias a ustedes y un placer estar aquí para poder hablar un poco del tema de la guerra en Urabá. Bueno, Matías, gracias a usted por aceptar esta invitación. Bueno, para empezar, su artículo plantea que Urabá fue un laboratorio crucial para el paramilitarismo en Colombia. Más allá de la derrota militar de la guerrilla, ¿en qué sentido específico el modelo paramilitar que se consolidó en Urabá entre 1994 y 1997 se replicó después en otras regiones del país? Bueno, yo creo que hay muchos factores. Para no ser muy académico, podemos decir que el factor principal es que hubo una exportación de combatientes desde la región de Urabá a otras regiones del país. Y a través de esta exportación se exportó también el know-how de cómo hacer la guerra. Y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el más famoso es el caso de Mapiripán, porque salieron dos aviones, un avión del aeropuerto de Apartadó y el otro del aeropuerto de Necoclí, lleno de paramilitares urabeños, en particular excombatientes del EPL que fueron reclutados por la Casa Castaño en el 1996, como está comprobado en diferentes autos de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Esos combatientes fueron enviados al Meta, en particular al pueblo de Mapiripán, para cometer la famosa masacre y para tomarse el control de la zona. Hay también otros ejemplos. El mismo Ever Velosa, alias HH, él mismo en una entrevista me dijo que fue enviado al Valle del Cauca porque en Urabá se había completado la misión, porque él sabía cómo manejar un grupo de combatientes en una otra región del país y hacer lo que ya habían hecho en Urabá. Y el otro caso, por ejemplo, es de alias El Iguano, que empezó como combatientes en la región de Urabá y después fue enviado primero al departamento del Chocó y después en el norte de Santander, en particular en Cúcuta, y es el paramilitar que relata el caso no solamente de las fosas comunes, sino también de los hornos crematorios en ese departamento del país. Entonces yo creo que hubo una exportación del know-how de cómo hacer la guerra de Urabá a otras regiones del país. Bueno, muy triste y doloroso esto que nos está contando. Un episodio muy oscuro de la historia de nuestro país. Y bueno, usted detalla esta relación simbiótica entre los paramilitares y el gremio bananero. ¿Hasta qué punto cree que la conquista de Urabá fue una guerra financiada por y para los intereses de grandes capitales nacionales y multinacionales y no solo una respuesta armada a la insurgencia? Bueno, no lo cuento yo, es una cosa que relata el mismo HH en Justicia y Paz, y él dice muy claramente que los hermanos Castaños fueron invitados a Urabá
por cuenta de los gremios bananeros. Fueron ellos que empezaron a financiar las llamadas ACU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, para desarrollar una guerra sucia en contra de las FARC, que estaba explotando e infiltrando los sindicatos bananeros, fomentando las huelgas o los paros en las plantaciones de banano. Entonces, usted me pregunta hasta qué punto. Yo creo que es total, o sea, hay una relación muy fuerte, muy estrecha entre los bananeros y los paramilitares. Y la cosa interesante es que tenemos una prueba indirecta que la cuenta el mismo Raúl Asbun. Él también en una entrevista que yo le hice me dijo, no, bueno, yo no soy un narco, salía muy poco narcotráfico de Urabá, yo me financiaba a través de la financiación de los bananeros. Y si miramos y si revisamos los autos de Justicia y Paz, en particular la última sentencia que fue sacada en febrero de ese año, está claro, está comprobado a través de documentos incautados por la Fiscalía en la sede principal de la Convivir Papagayo, que fue la Convivir principal de los paramilitares, a través de las cuales ellos recibían los pagos de los bananeros. Analizando las cuentas corrientes de esa Convivir, la Fiscalía apunta que pasaron por lo menos 33.000 millones de pesos que eran pesos pagados por bananeras de Urabá. Entonces, la guerra fue completamente financiada, o un 80% financiada en Urabá por cuenta de los bananeros. Bueno, Matías, ya que usted menciona a las Convivir, usted utiliza el concepto de guerra moderna, donde el objetivo pues no es solo el territorio, sino también el control social y económico. ¿Cómo se materializó esta construcción de un nuevo orden a través de prácticas como precisamente las Convivir y el control de juntas de acción comunal? Aquí también, para no ser muy académico y para abordar el tema de una manera más larga posible, podemos decir que en el concepto de la guerra moderna, la población es el blanco principal de esa guerra. Entonces, usted gana la guerra si se gana el control de la población civil. Y es lo que entendieron muy bien los hermanos Castaños en Urabá. Urabá, usted las conoce mejor que yo, es una región no solamente muy amplia, sino que hay muy poca vía de comunicación, es una región rural de Colombia y la cosa principal para controlar el territorio es saber dónde está su enemigo, dónde pasa. Y esas informaciones las tienen solamente los campesinos de esa región. Entonces, lo que hicieron los paramilitares como primera cosa fue eliminar completamente todos los milicianos, todos los colaboradores de la guerrilla. De esta forma, la guerrilla ya no tenía más la posibilidad de saber dónde estaba el ejército, no tenía posibilidad de comunicarse entre un grupo y el otro, porque ya no había más milicianos, no había más personas que les colaboraban, que podían repasar esa información. La idea de crear y de establecer un nuevo orden social es muy relacionada al control de las comunidades locales. Y es una cosa, tenemos que decirla, que inventó las FARC. No fue una cosa que crearon los paramilitares, fue una cosa que creó las FARC y también el EPL, y a través de los excombatientes de las FARC, del EPL, que o se desmovilizaron o dejaron la guerrilla y pasaron a los paramilitares, fue tomada también por las ACU. Podemos decir que el grupo principal que desarrolló esa estrategia fue el bloque Elmer Cárdenas de las ACU, que se tomó el control de las juntas de acciones comunales, en particular en el norte de Urabá, cerca de la zona de Necoclí, Arboletes, también en la frontera con Córdoba. Y es una cosa muy interesante porque a través del control de esas juntas de acción comunales también tenía la posibilidad para controlar la población. Y es un concepto que ha retomado muy bien el Clan del Golfo. El Clan del Golfo está replicando exactamente esa estrategia de cooptar las comunidades locales, de cooptar las juntas de acciones comunales, y es también una herramienta de la guerra que el Clan del Golfo aprendió de los paramilitares y que ellos habían aprendido de la guerrilla. En su investigación, ¿usted encontró evidencia de omisión, complicidad o colaboración activa de instituciones del Estado colombiano, ejército, gobiernos locales en la expansión paramilitar del Urabá? Sí, claro. Yo hablo también, por eso en mi investigación de doctorado, de un verdadero entramado. O sea, todos los sujetos que estaban en esa región, sujetos estatales, colaboraron con los paramilitares, ayudaron a los paramilitares a ganar la guerra contra la guerrilla y a sacar la guerrilla de la zona. Y hay algunos casos muy, muy claros. Por ejemplo, si miramos cuáles son los posibles sujetos estatales en esa región. La gobernación de Antioquia. Entre el 1995 y el 97
en ese entonces estaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia. Fue él, a través de su secretario personal Pedro Juan Moreno, quien desarrolló la política de las convivir, que fue aprovechada por los paramilitares para infiltrarse en esa zona, para legalizar su presencia en esa zona y para legalizar los pagos de los bananeros. El segundo sujeto estatal es el ejército, que en particular en Urabá estaba está todavía la Brigada 17 del ejército, que desarrolló muchísimas operaciones conjuntas con los paramilitares. Está en Justicia y Paz. Los paramilitares cuentan que entraban y salían del cuartel principal en Carepa de la Brigada 17 sin ningún tipo de problema. Y un otro sujeto interesante puede ser el INCODER, que después del 1994, después de la reforma agraria del 94, en particular en Urabá, algunos funcionarios de esa institución fueron corrompidos y ayudaron a los paramilitares a legalizar muchísimas tierras que despojaron de los campesinos. Usted cita a David Galula, quien dice: la población civil es el centro de gravedad. ¿Cómo implementaron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá esta teoría? Es decir, ¿cómo pasaron de una estrategia de masacres y terror a una de ganarse o forzar la lealtad de la población civil? Bueno, es muy sencillo. La idea inicial es la idea del terror. Tenemos que matar más gente posible, así que los colaboradores de la guerrilla o se vayan de la zona o empiecen a colaborar con nosotros. Esa fue la idea. Entonces empezaron a matar muchísima gente, muchísimos campesinos sospechosos de ser colaboradores de la guerrilla. Y es interesante porque si no me acuerdo mal, en el 96, Urabá se convierte en la región con el número de asesinatos más altos del mundo. Más de 450 cada 100.000 habitantes. En ese entonces era el más alto del mundo. En particular, por ejemplo, también Ever Velosa, alias HH, cuenta en Justicia y Paz que en una calle, la calle del comercio de Turbo, se tenían que matar 3-4 personas por semanas, porque la idea era: la gente tiene que tener miedo de nosotros. Pero después que se salen los milicianos o fueran matados por los paramilitares, ese concepto cambia. La idea no se tiene más que matar gente así, se tienen que seleccionar las personas que tienen que ser matadas. O sea, ahora la población tiene miedo de nosotros, está colaborando con nosotros, entonces no tenemos que matar más gente, tenemos que seleccionar las personas que tienen que ser matadas. Entonces, los sindicalistas que siguen haciendo paros, los políticos que no quieren hacer algún tipo de negocio con nosotros, esa era la idea. Entonces, cambia el concepto. El terror permitió ganarse la lealtad de las personas y eso permitió crear un nuevo orden social que sigue siendo en vida todavía hoy. Estamos hablando sobre el artículo que escribió Mattia Fossati, titulado Así se tomó la mejor esquina de América, historia política de la conquista paramilitar del Urabá antioqueño 1994-1997. Matías, usted identifica la incorporación de los excombatientes del EPL a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá como un factor decisivo. ¿Fue esto simplemente una absorción de mano de obra militar o cambió también la naturaleza, las tácticas y la inteligencia del grupo paramilitar? Bueno, cambió completamente la naturaleza del grupo paramilitar. Aquí también cito las palabras de algunos excomandantes de la SAUC que en sus versiones libres en Justicia y Paz cuentan ese cambio. Y dicen que hasta el 96 los paramilitares no tenían la capacidad de enfrentarse directamente con la guerrilla. Tenían que salir de sus fincas, de la famosa finca La 35, de noche, hacer algunos asesinatos selectivos y ya regresar. Con la llegada, por ejemplo, de los combatientes del EPL, de la disidencia del EPL, que tenemos que recordarlo y dejarlo bien claro, que fue entregada por el ejército a los paramilitares. Aquí también está en Justicia y Paz y está en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Y eso permite a las ACU, a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, de convertirse en una máquina de guerra, porque los combatientes del EPL conocían muy bien la región, eran muchos, eran bien entrenados, conocían las tácticas de la guerrilla y no tenían miedo de enfrentarse. Y muchísimos de ellos, por ejemplo, el más conocido alias Otoniel, que después se convirtió en el jefe máximo del Clan del Golfo,
él mismo con su hermano fue enviado a cometer la famosa masacre de Mapiripán. Entonces, eso refuerza la tesis de una exportación de ese modelo. Y los combatientes del EPL tenían un papel central, porque permitieron a los paramilitares de ganar la guerra contra las FARC, en definitiva. María, en su artículo usted habla del botín de guerra y el despojo de tierras como mecanismo de financiación. ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios económicos de esta contrarreforma agraria paramilitar? Y también, si es posible, identificar a empresas o familias específicas que se hayan enriquecido pues, de este proceso. Beneficiarios de la guerra fueron las empresas del banano en Urabá, sin duda. Y está comprobado, por ejemplo, entre el 94 y el 97, las plantaciones del banano se expandieron de 4.000 hectáreas. Y claramente esa fue tierra de que las empresas se apoderaron a través de prácticas de despojo. Y hay no solamente muchos casos, sino muchos nombres de empresas y familias. Si miramos a las empresas, las tres principales fueron Agrícola El Retiro, que en esa época compró 3.700 hectáreas de tierra. Agrícola El Retiro es una empresa bananera que está muy relacionada con Chiquita Brands, que hace poco más de un mes fue condenada en primera instancia por la jueza del Tribunal de Antioquia, justamente por haber financiado a los paramilitares. Era una sentencia que Colombia esperaba hace más de 20 años y Agrícola Retiro hace parte del universo de Chiquita Brands. La segunda empresa es sin duda el Fondo Ganadero de Córdoba. Aquí también está aprobado a nivel judicial que el Fondo Ganadero de Córdoba compró 3.000 hectáreas de tierras en la famosa hacienda Las Tulapas. Es una vereda entre Turbo y Necoclí, donde los paramilitares de los hermanos Castaño en 1994, como relata alias Monoleche en Justicia y Paz, desplazaron la población civil cometiendo diferentes masacres y después invitaron al Fondo Ganadero de Córdoba a visionar las tierras. El Fondo Ganadero de Córdoba estaba muy interesado a expandir su negocio en Urabá y entonces los paramilitares obligaron los mismos campesinos que habían desplazado a vender esas tierras, primero a los hermanos Castaño y después fue vendida al Fondo Ganadero de Córdoba. La tercera empresa es la Fe Sierra y CIA, que es también muy relacionada con Palmas de Curvarado, que es una de las empresas que participó al despojo de tierras en el Bajo Atrato chocoano, despojo de tierra también llevado a cabo por los paramilitares de los hermanos Castaño, donde, ayudado por una operación del ejército, por la famosa Operación Génesis, los paramilitares desplazaron la población de afrodescendientes de esa zona, que está situada en la orilla del río Atrato, y después obligaron a la población a vender las tierras y esa tierra fue utilizada para un gigantesco proyecto palmero que fue desarrollado gracias a algunos empresarios invitados por Vicente Castaño. Hay también algunos nombres de familias, por ejemplo la familia Gaviria, señalada por la fiscalía por haber participado, por haber comprado tierra donde todavía hay la sospecha que fue tierra despojada a los campesinos. La familia Gaviria es la familia del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de Aníbal Gaviria. Guillermo Gaviria también fue mencionado por el ex paramilitar Raúl Asbun por haber financiado el bloque bananero de las Sauce. La otra familia que también fue mencionada es la familia Argote. Todavía hay investigaciones abiertas, no son sentencias definitivas de casación o tampoco de la Corte Suprema. Son simplemente señalaciones, son investigaciones todavía abiertas, pero es importante mencionarla. También la familia Argote está, en particular la hija Claudia, fue investigada por la Fiscalía por un caso de despojo de tierras en el Bajo Atrato, también por ese gigantesco proyecto palmero. Correcto, Matías. Bueno, una gran responsabilidad de estas familias y también pues de estas empresas financiando estas estructuras que promovieron la violencia y el desplazamiento forzado en esta región de nuestro país. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa y me gustaría que nos contara pues hoy, ya décadas después, ¿cuál cree que es el legado más perdurable de esta conquista paramilitar en las estructuras sociales, económicas y políticas del Urabá actual? ¿Sobrevive ese modelo de convivencia entre actores armados y el sistema político empresarial? Desafortunadamente sí, está vivo más que nunca.
y las cosas no cambiaron y hay una aceptación de ese modelo por parte de la población civil y por parte también de las instituciones estatales, porque aceptaron que los paramilitares, que Urabá es tierra de los paramilitares y no quieren hacer nada para cambiar esa situación. Y hoy, bueno, ahí se sabe muy bien que buena parte de las empresas y de las tiendas y de los comercios pagan vacunas al Clan del Golfo, está muy claro. Y la cosa interesante es que también hay otra correlación interesante porque donde hoy se están desarrollando los grandes proyectos empresariales, los grandes megaproyectos de la región de Urabá, como por ejemplo Puerto PCC, Puerto Antioquia y muchos otros, se están desarrollando esos proyectos en territorios, en veredas que actualmente están bajo investigación por despojo de tierras. Entonces, eso creo que es un elemento muy interesante que se tiene que destacar y que permite evidenciar que la relación entre los grupos paramilitares o ese nuevo tipo de crimen organizado y el mundo empresarial, el mundo político, todavía esa relación está muy estrecha. Bueno, pues vamos con la última pregunta, no sin antes agradecerte por contarnos toda esta historia sobre estos tiempos que hubo, pues una gran problemática en el país. Para finalizar, yo quisiera preguntarte, pues ya que su investigación se basa en gran medida en testimonios de justicia y paz, ¿cómo evalúa el proceso de verdad y reparación para las víctimas de Urabá? Y si cree que se ha hecho justicia y se ha develado toda la verdad sobre la magnitud de la alianza entre paramilitares, empresarios y políticos. Bueno, es la pregunta más complicada de todas, porque, bueno, yo como investigador puedo decir que para el mundo académico, para el mundo periodístico, en Justicia y Paz hay muchísimas informaciones. Yo puedo decir que hoy se conoce, porque está en los autos, podemos decir el 80% de lo que ha pasado en la región de Urabá en el medio del conflicto armado. Está casi todo. El problema que, claro, son informaciones que están cerradas en los archivos, no fueron recompiladas por las academias o por el mundo periodístico, y también porque las sentencias fueron publicadas muchísimos tiempos después, porque Justicia y Paz empezó en el 2005 y las primeras sentencias más interesantes llegaron alrededor del 2014, 2018, todavía 2025, entonces pasaron casi 20 años, pero a pesar de todo, yo creo que sabemos muchísimas cosas. El problema, claro, que hay un choque muy fuerte entre el respeto para las víctimas y lo que quieren las víctimas y lo que han contado los paramilitares. Claro que ellos no tenían un registro de todas las personas que mataron y dónde las dejaron. Entonces hay muchísimas gentes desaparecidas y que podemos decir que muy difícilmente será encontrada. Entonces yo entiendo muy bien las víctimas y las respeto muchísimo por lo que han pasado. El problema es cómo se va a cerrar ese proceso. Claro que Justicia y Paz fue el primer tentativo de conciliar los actores armados y las víctimas, pero yo entiendo muy bien que las víctimas y que los familiares de las víctimas quieren y pretenden mucho más y tienen que querer mucho más de ese proceso. Correcto, Matías. Bueno, muy interesante este programa que hemos tenido el día de hoy aquí en la Memoria de la Nación. No me queda nada más que agradecerle por haber aceptado la invitación para poder dialogar sobre todo este tema de la conquista paramilitar en el Urabá antioqueño. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los amigos de la Nacho. Bueno, Matías, de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Gracias a Matías y gracias a todas las personas que una vez más nos acompañaron. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.